También es asesor internacional de la Asociación Vaishnava Mundial, editor y traductor en Gaudiya Vedanta Publication. He's also he's a member of the World Vaishnava Association. He's the vice president of the World Vaishnava Association and an editor at Gaudiya Vedanta Publishing. Vicepresidente de Diálogo Interreligioso en Foro BRICS. He's the vice president for Interreligious Dialogue for BRICS. Consultor en Naciones Unidas y embajador por la paz. A consultant at the United Nations and ambassador for peace. Él tiene un currículum muy largo y no quiero leerlo entero porque no quiero que esta presentación solo sea datos fríos. His curriculum is actually very long, but I don't want to read all of it because I don't want this presentation to be just cold facts. Él es mi querido Gurudev. He's my most dear Gurudev. Y en nuestra tradición llamamos Guru a la persona que puede desplazar la oscuridad de nuestros apegos materiales. And in our tradition, we call Guru that person who is able to take away the darkness of our material attachments. A través de la luz del amor por Dios. Through the love of God. Este amor por Dios en sánscrito, este amor es Prem Prayoja, la meta última de la vida en sánscrito. So in Sanskrit, this love is considered, this love is considered the ultimate goal of life, and in Sanskrit, we call this ultimate goal Prem Prayoja. Y no es coincidencia que nuestro querido Gurudev se llame así. And it's not a coincidence that our dear Gurudev is called Shri Prem Prayoja. Para nosotros es la persona más importante que existe, y es por eso que le profesamos un respeto tan grande. For us, he's the most important person in our life, and that's the reason why we give him such big respect. Porque si uno no está bajo la guía de un guru, es imposible que pueda trascender el materialismo tan grande que nos rodea. Because without the guidance of a guru, it's impossible to overcome the materialism that is all around us. Y sin su guía, tampoco podemos comenzar a entender y realizar nuestra relación con Dios. And without his guidance, we can begin to comprehend and realize our own personal relationship with God. Nuestra naturaleza es espiritual, así que solo podemos encontrar la verdadera felicidad si conectamos con lo eterno. Our true nature is spiritual, so we can only find real happiness if we connect to the eternal. Por eso os pido a todos que vacíen vuestra mente de los prejuicios hacia los diferentes. So that's why today I'd like to ask you to please empty your mind of any prejudice you might have for all things that are different. Y que hagan una autopista desde los oídos hasta el corazón, para poder absorber la esencia de cada palabra que se diga en esta charla. And that you open a highway from your ears directly to your heart so that you may absorb the essence of the thought that Buddha gave. A esta persona santa lo único que lo mueve a actuar es la misericordia que siente hacia el sufrimiento de las personas. This holy person is only moved to act by the compassion he feels towards the suffering of conditioned persons. Y librarnos de este sufrimiento es la única razón por la que está hoy aquí. And to free us from this suffering is the only reason why he came. Así que por favor, no parpadeen siquiera So please don't even blink y disfruten de la charla. Hare and Krishna. enjoy the talk. Hare Krishna.
Oh Radhika Madhuvasam Bhaktois Vatita Kripaya Sri Bhundam Gurave Gaurachandraya Radhikai Jalali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare First of all, I bow down and I offer my heart millions and millions of times at the feet of my holy master, my worshipable Gurudev, Nityalila Prashta Om Vishnupada, Ashtotarasta Sri Rupanugacharya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Primero que todo me inclino y ofrezco mis reverencias y mi corazón entero a mi maestro espiritual, Sri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. And secondly, I bow down with the utmost respect to the Guru of my Guru and to his Guru and his Guru and his Guru. In the chain of spiritual masters going back thousands and thousands of years to Sri Krishna. Y segundo, me inclino con el máximo respeto a el maestro de mi maestro y a su maestro y a su maestro y a toda la línea ininterrumpida de maestros espirituales que se remonta miles de años atrás hasta llegar a Sri Krishna mismo. And finally, I offer my respects to all of you who have come here with very thirsty ears to hear about the glories of God. My pranam to you. Y por último, me inclino y le ofrezco mis respetos a todos vosotros que habéis venido aquí con oídos sedientos para escuchar acerca de las glorias de Dios. First of all, I want to say that I have not come here to share with you my own creative ideas or my own opinion. Primero que todo, quiero decirles que yo no he venido a compartir con vosotros mis propias ideas creativas o mi propia opinión. But just as a flute can only produce the music which is there in the heart of the flute player, so in the same way, I pray that I can simply be empty and an instrument, that the message of the Vedas, the message of the Supreme Personality of Godhead, may pass through me and into your hearts. Sino más bien, así como una flauta para reproducir la música que está en el corazón del intérprete debe estar vacía, asimismo yo quiero ser un instrumento para transmitir el mensaje de los Vedas y de todos mis maestros espirituales. So our discussion today, it should not be taken as simply an intellectual exercise. Entonces esta exposición no debe ser tomada como un simple ejercicio intelectual. Because the human intellect is very limited. Porque el intelecto humano es muy limitado. But rather, this evening we want to open ourselves to a divine experience. Más bien, esta tarde queremos abrirnos a una experiencia divina. So before we begin, it is our tradition to invoke the grace of God by singing His divine glories. Entonces, antes de empezar, es nuestra tradición invocar la gracia de Dios con el canto de sus glorias. So this is a musical meditation. Entonces, esta es una meditación musical. Our minds are always like a turbulent ocean with many thoughts and desires and attachments. Nuestras mentes siempre son como un océano turbulento con muchos pensamientos, deseos y apegos.
Who can control the turbulent ocean ¿Quién puede controlar el océano turbulento of the mind? de la mente? It's very difficult. Es muy difícil. But when the vibration of the holy names of God enters through the ear into our consciousness, then naturally the mind becomes fully peaceful. Pero cuando la vibración de los santos nombres de Dios entra a través de los oídos a nuestra conciencia, entonces la mente se vuelve muy tranquila. The disturbance created by the unfulfilled worldly ambitions evaporates. La perturbación creada por las ambiciones mundanas no satisfechas se evapora. And we become detached from the temporary dramas of life. Y nos desapegamos de los dramas temporales de la vida. And in that state of inner peace, we can become aware of our true identity as Atma, that means as souls. Y en ese estado de paz interior podemos tomar conciencia de nuestra verdadera identidad como Atma, es decir, como almas. And the true nature of the soul is a spontaneous, unconditional, ecstatic love for God. Y la verdadera naturaleza del alma es un amor a Dios extático, puro e incondicional. So, God is unlimited. Entonces, Dios no tiene límites. So, God has unlimited names Y por eso tiene nombres ilimitados in various languages of the world. en diferentes lenguajes del mundo. But you know that English, Spanish, Italian, German, Russian, all these languages, they're called Indo-European languages because their root, the mother language is Sanskrit. Pero todas estas lenguas que ha mencionado, el español, el italiano, el francés, el alemán, el ruso, todas se llaman lenguas indoeuropeas porque todas vienen de la raíz del sánscrito. So the prominent name for God in Sanskrit is Krishna. Y el nombre principal o más destacado para Dios en sánscrito es Krishna. Krish, the syllable Krish means impelling beauty. La sílaba Krish quiere decir una belleza muy intensa. No, impelling Eh, means attractive. It has a power of attraction. una belleza que tiene un gran poder de atracción. So God is, all things which are beautiful derive their beauty from God, so God is the most beautiful. Entonces todas las cosas que son hermosas derivan su belleza de Dios, así que Dios es el más hermoso. Krish, Krish. krish. Sounds like a wave crashing in the ocean of sweetness. Krish. Suena como una ola estrellándose en el océano de la dulzura. And na means ananda, joy. Y Na quiere decir Ananda, dicha. So Krishna, that most beautiful person who is the embodiment of all the joy of love is indicated by the word in Sanskrit Krishna. Entonces Krishna, esa persona que es la más hermosa de todas y que es la personificación misma de la dicha del amor, es indicada con el nombre Krishna. Now, when you meet together in this world, you can engage in business. Ahora, en este mundo, cuando nos reunimos, podemos participar en negocios. That means if I give you something, then you should give me something in return. Eso quiere decir que si yo te doy algo, entonces tú me deberías dar algo a cambio. But in the spiritual world, there is no business. Pero en el mundo espiritual no hay negocios. There is only love, unconditional love. Solo hay amor, amor incondicional. There, no entity wants to take anything from anyone. Especially they don't want to take anything from God. They only want to give happiness to God. Allí ninguna entidad quiere tomar nada de nadie, especialmente no quieren tomar nada de Dios. Allí todas las entidades quieren darle felicidad a Dios. So that feeling to give joy to God, not to take anything from Him,
is not an emotion of the material mind. Entonces, ese sentimiento de querer darle a Dios sin querer tomar nada de Él, esta no es una emoción de la mente material. It is actually a spiritual energy. De hecho, es una energía espiritual. I think that you may know that energy is the Holy Spirit. Pienso que ustedes pueden conocer esa energía como el Espíritu Santo. That is bhakti, the energy of devotion. Esto es el bhakti, la energía de la devoción. So in Sanskrit, the energy of devotion is indicated by the word Hare. Entonces, en sánscrito, la energía de la devoción es indicada por la palabra Hare. So by the mantra, the prayer, Hare Krishna, one is taking shelter, one is praying for the grace of the divine energy of love to serve the all beautiful and joyful Lord. Entonces, a través de este mantra, de esta plegaria, Hare Krishna, uno está tomando refugio y suplicando la gracia de esta energía del Bhakti para poder sentir esta energía del amor. So as is our tradition, we'll begin with a brief musical meditation. Entonces, siguiendo nuestra tradición, vamos a empezar con una pequeña meditación musical. And each person can participate in accordance with their own inspiration. Y todas las personas pueden participar de acuerdo con su propia inspiración. You may want to close your eyes and just hear the vibration. Quizás puedas querer cerrar los ojos y simplemente escuchar la vibración. Or you may want to also sing, También cantar. to cry out from the core of your heart, "Oh my beautiful beloved Lord, please give me your service." Gritar y llorar desde el fondo del corazón. Oh, mi hermoso y adorado Señor Supremo, por favor, dame tu servicio. Déjame servir. Or it may be that the inspiration comes that you feel that you want to dance. O puede que la inspiración venga y te haga querer incluso bailar. So each person, according to his inspiration, can participate in this auspicious beginning of our holy conference today. Entonces, cualquier persona, o sea, todos los aquí presentes, según su propia inspiración, pueden participar como quieran en este principio de nuestra sagrada conferencia de hoy.
Yes, kindly take your seats. Be comfortable. Por favor, sentados y ponerlos cómodos. The subject of today's discussion is the essence of a religion. El tema de la exposición de hoy es la esencia de la religión. I suspect that most of you here have faith in God. Yes, raise your hand. Sospecho que muchos de vosotros, la mayoría, tenéis fe en Dios. Por favor, alzad la mano. ¿Es el caso? If you don't worry. Don't be shy. You can raise your hand if you don't believe in God.
Si no tenéis fe en Dios, no seáis tímidos, también podéis levantar la mano. Si One no tenéis person fe en there. Dios, una persona por allí. One person, another person there. Otro por allí. We appreciate very much honesty. Nosotros apreciamos mucho la honestidad. There's another category. Raise your hand if you're not sure. Hay otra categoría, levantar la mano si no estáis seguros. Okay, no one is in the middle. Okay. Nadie está en medio, ¿vale? Atheism, specifically, that is the absence of awareness of God, is very problematic. El ateísmo, es decir, específicamente la ausencia de conciencia de Dios, es muy problemático. In this modern era in history, practically all education is a secular. En esta era moderna de la historia, prácticamente toda la educación es secular. And it is considered to be an intellectual position to consider that only matter, only material things exist and there is no spirit or no God. Because these things cannot be empirically examined by the scientific methodology. La educación es secular o laica porque se considera que la única postura válida intelectualmente es creer únicamente en aquello que pueda ser verificado empíricamente a través de nuestros sentidos y de la experimentación. And that somehow, if a person has faith in God, that it's something irrational. Y que de alguna manera, si una persona tiene fe en Dios, esto es algo irracional. But actually, throughout history, the greatest minds and the greatest philosophers, they all came to the conclusion that God exists. Pero de hecho, a lo largo de la historia, los más grandes filósofos y las mentes más brillantes, todos llegaron a la conclusión de que Dios existe. Even in the 20th century, the world's most famous atheist, his name was Professor Anthony Flew of Oxford University. Incluso en el siglo XX, el ateo más famoso del mundo, su nombre era Anthony Flew de la Universidad de Oxford. He wrote a thesis called Religion and Falsification. Él escribió una tesis llamada Religión y Falsificación. And in the 20th century, it was the most cited, most quoted philosophical paper in the whole century. Y en el siglo XX fue el artículo filosófico más citado de todo el siglo. But even he, in his old age, completely changed his mind. Pero incluso él, cuando se hizo mayor, cambió por completo de opinión. And he realized, oh, I've been wrong. Y se dio cuenta, oh, estaba equivocado. Because he met a religious person who enlightened him about the history of philosophy, some aspects of the history of philosophy. Porque conoció a una persona religiosa que lo iluminó acerca de ciertos aspectos de la historia de la religión That y de la filosofía. in all the major religions of the world, there is one structure, one common structure. Que en todas las grandes religiones del mundo hay una estructura común. We see that in the Islamic faith, during the golden age of Islam, their main philosophers, Averroes and Avicenna, they established three truths by very perfect and exact logic and reason. Vemos que en la edad de oro del islamismo, del Islam, dos pensadores establecieron unas conclusiones filosóficas a través de una lógica muy perfecta y brillante.
Also, in the Jewish religion, Maimonides, Moses Maimonides, he was the greatest philosopher in the Jewish tradition. In fact, the Jews say, from Moses to Moses, there was no one like Moses. También en la tradición judía, este pensador Moisés Maimónides fue tan grande que existe el dicho de que entre Moisés y Moisés no ha habido nadie como Moisés. That means from the Moses of the Old Testament Es to the Moses of the medieval period, there was no one else like them. Es decir, que entre el Moisés del Antiguo Testamento y el Moisés de la Edad Media no hubo nadie como ellos. And here in Europe, the Thomas Aquinas also discovered the same structure. Y aquí en Europa, Tomás de Aquino también descubrió la misma estructura. In ancient India, also Madhvacharya and other great saints. En la India antigua también Madhvacharya y otros grandes santos. So we see that Maimonides, Avicenna, Averroes in Judaism and Islam, and Thomas Aquinas in Christianity, they were drawing from the philosophy of Aristotle. Entonces vemos que Maimónides, Averroes, Avicenna y Tomás de Aquino, todos tomaron conceptos de la filosofía de Aristóteles. And Aristotle, he was influenced by the Nyaya, the logic of India, because there was so much exchange of ideas between Greece and India. Y Aristóteles estaba influenciado por el Nyaya, la lógica de la India, porque había mucho intercambio entre la antigua Grecia y la antigua India. So you find many of the terms and ideas in the logic of Aristotle was there 300 years before in the Nyaya Shastra, the logic of Gautam Rishi of India. Entonces encontramos que muchos de los conceptos y términos de la filosofía de Aristóteles y la lógica de Aristóteles ya estaban presentes en los Nyaya Shastras, las escrituras relacionadas con la lógica de Gautam Rishi. And Gautam Rishi had taken his inspiration from a very ancient saint in India from 3000 BC, Veda Vyas, the author of the Sanskrit Vedas. Y Gautam Rishi había tomado su inspiración de un gran sabio que vivió 3000 años antes de Cristo llamado Veda Vyas. So that common structure at the heart of all religious belief is that reality is composed of three main categories. Y esa estructura principal que subyace a todas las creencias religiosas del mundo sostiene que la realidad está dispuesta a Reality is composed of three categories. que la realidad está compuesta por tres categorías. That is the physical world, Es decir, el mundo físico, the individual souls, ourselves, subjective conscious spirits, luego nosotros mismos y los partículas individuales conscientes, and God, who is the origin of the souls and of the world. y Dios, que es el origen de las almas y del mundo. The great philosophers throughout the ages, they established the truth of these three components through exact reason. And if anyone disagrees, it can be demonstrated that they have some cognitive failure. Some error has taken place internally. Los grandes sabios a través de la historia establecieron estas tres verdades, y si alguien está en desacuerdo con ellas, se puede establecer que tienen un fallo cognitivo en su conciencia. Oh, what Socrates called the summum bonum,
the totality of the good. lo que Sócrates llamó el summum bonum, es decir, la totalidad del bien. What Aristotle called the prime mover. Lo que Aristóteles llamó el móvil primero. What the Christians and Jews and Muslims have called God. Lo que los cristianos y los judíos y los musulmanes han llamado Jehovah or Allah. Dios, Jehová o Alá. What the Hindus have called Brahma. Lo que los hindúes llaman Brahma, el más grande. That God is self-existent. Ese Dios existe por sí mismo. In Sanskrit that is called Swatta Siddha, self-existence. He has no cause. He is his own origin. En sánscrito esto se dice Swatasida, es decir, que él no tiene origen, él es su propia causa, es autoexistente. Whereas all the things of this physical world, they have a contingent existence. They are dependent existence. Mientras que todas las cosas de este mundo material tienen una existencia contingente. The things that we see around us, the sensible things of the world, they come into existence for some time and then they are dismantled and they disappear. Las cosas que vemos alrededor nuestro y que pueden ser percibidas con los sentidos entran en existencia y luego desaparecen. So that is dependent existence. Esto quiere decir que tienen una existencia dependiente. This is not a matter of controversy that the existence of all the things that we can see around us is contingent on certain conditions. Esto no es un punto controversial, que la existencia de todas las cosas que vemos a nuestro alrededor es contingente en algún punto. But for dependent existence to exist, there must be an independent existence. Otherwise, there would not be dependent existence. Pero para que la existencia dependiente pueda existir, tiene que haber una existencia independiente, porque de otra manera no podría existir lo dependiente. So that ground of being, the independent self-existence, upon which all dependent existence depends, this is known as God. Entonces, este sustento del ser, esta existencia independiente sin la cual la existencia dependiente no podría existir, esto es lo que llamamos Dios. So the various philosophies have given other elaborate arguments to establish this point. Entonces, Throughout the ages. las diferentes filosofías han dado argumentos muy elaborados para establecer este punto a lo largo de la historia. Now, the individual souls. Ahora bien, las almas individuales. A person may wonder, am I a spiritual being or a material being? Una persona se puede preguntar, ¿soy un ser espiritual o un ser material? It seems that I am material Pareciera que soy material, because when we examine this body and the brain, we don't find anything other than matter. porque cuando examinamos este cuerpo y nuestro cerebro no encontramos nada que no sea materia, Even though no one is really sure what matter actually is. a pesar de que nadie está realmente seguro de lo que es la materia en verdad. But the point about subjective consciousness is that it is private. Pero el punto de la conciencia subjetiva es que es privada. Our consciousness is not accessible by any objective measurements. Nuestra conciencia no es accesible por ningún medio objetivo, por ninguna medida objetiva. Only you know that you are conscious. Solo tú sabes que tú eres consciente. Even though you are conscious, you cannot prove to me that you are conscious. A pesar de Or que to anyone. tú eres consciente, no me puedes demostrar a mí que eres consciente ni a nadie más. Because subjective consciousness is private. It's only revealed to the subject, not to any object. Porque la conciencia subjetiva es privada, solo es revelada al sujeto, no a ningún objeto. I know that I am conscious, Yo sé que yo soy consciente, but I could have doubts about all of you. pero podría tener mis dudas acerca de todos vosotros. You could be all zombies. I don't know. Todos podríais ser zombies, no You sé. could be automata.
podría ser autómatas. Only input, output, but in the middle, no feeling. Solo un input, una entrada, un output, una salida, pero en medio no podría no haber ninguna emoción. In philosophy, this is called the problem of other minds. En filosofía esto se conoce como el problema de las otras mentes. There's no way to prove that anyone except for you has a mind. No hay ninguna manera de demostrar que nadie, a excepción de ti, tiene una mente. So, if the consciousness of the spirit of any other person except for yourself cannot be proven empirically, then how can one prove empirically the consciousness of God? Entonces, si la conciencia de ninguna otra persona diferente de ti o el espíritu de ninguna otra persona diferente de ti puede ser demostrada empíricamente, entonces, ¿cómo demostrar empíricamente la existencia de Dios? So only denying the existence of God on the basis that God is not empirically accessible is not really an argument, because even anyone else's consciousness of mind is not accessible, but it's something that we fully accept. Entonces, negar la existencia de Dios sobre la base de que no tenemos acceso a Él empíricamente no tiene sentido, porque tampoco tenemos acceso empírico para demostrar la existencia de la conciencia de ninguna de las personas que nos rodean, y aún así las aceptamos como un hecho. I don't think that you're zombies. I know that you all have soul. Yo no pienso que ninguno de vosotros sea un zombie. Sé que todos tenéis un alma. And just as I am looking at you from my eyes, you are looking at me through your eyes. Y así como yo os estoy viendo a través de mis ojos, vosotros me estáis mirando a mí a través de los vuestros. So the empirical investigation has some limitations. Entonces la investigación empírica tiene sus limitaciones. So there are three things: God, the self-existent cause of everything, the physical world, and the Atma, us, the souls. Entonces hay tres cosas: Dios, la causa autoexistente de todo lo que existe; luego el mundo físico; y luego nosotros, las almas. So all the great theologians and philosophers throughout history, they have established this basic structure of reality. Entonces todos los teólogos y filósofos a lo largo de la historia han establecido esta estructura básica de la realidad. And on the basis of this structure comes the necessity of religion. Y sobre la base de esta estructura viene la necesidad de la religión. Our subject today is the essence of religion. So this was our introduction. Nuestro tema para hoy es la esencia de la religión. Entonces esta ha sido nuestra introducción. We see that God has created all things with specific causal powers. Vemos que Dios ha creado todas las cosas con poderes causales específicos. Every object is the substrate of particular causal powers to produce an effect or a range of effects. Todo objeto es el sustrato de diferentes poderes causales que le permiten producir un efecto o un rango de efectos. A seed produces a tree which produces fruit. Una semilla produce un árbol que produce frutas. So this potential of every object in Sanskrit is called artha. Entonces, este potencial de todos los objetos en sánscrito se conoce como artha. In Greek, and we can say in most of the European languages, it's called telos. En griego, y podemos decir que en la mayoría de las lenguas europeas se conoce como telos. Telos means the aim or the objective or purpose of any particular thing. Telos se refiere a la meta o el objetivo o el propósito de todas las cosas, So o de cualquier cosa. the telos of the eye is to see. Entonces, el telos del ojo es ver. The telos of the ear is to hear. El telos del oído es escuchar. The telos of the legs is to make us mobile. El telos de las piernas es darnos la posibilidad de movernos. All of these functions work together Todas estas funciones for funcionan juntas another telos, another purpose. para otro telos, para otro propósito. What is that? ¿Cuál es ese?
to seek out food. buscar alimento. So with our eyes and ears, with our legs, we are searching. Oh, with the nose also. Entonces con nuestros ojos y los oídos y las piernas estamos buscando, y también con la nariz. And we search out food. Y buscamos comida, And this food we give to the mouth. y esta comida se la damos a la boca. And it's chewed, it goes to the stomach and gives energy to the whole body. Y es masticada, luego va al estómago y le da energía a todo el cuerpo. So the telos of the senses is to perceive the world, to serve, to find the food, to give energy to the body. Why? Entonces, el telos de los sentidos es buscar comida para darle energía al cuerpo. ¿Para qué? To stay alive. Para mantenernos con vida. But why? ¿Pero para qué? What we're seeing here is that there is a hierarchy of telos. There are hierarchies of purpose. Y lo que estamos viendo aquí es que hay una jerarquía del telos, hay jerarquías del propósito. So, why do we try to stay alive? Entonces, ¿por qué tratamos de mantenernos con vida? What is its purpose? ¿Cuál es el propósito? So the body is the vehicle for the Atma, the soul. Entonces, el cuerpo es el vehículo del Atma, del alma. Soul is not material El alma no es material, because it does three things that matter cannot do. porque hace tres cosas que la materia no puede hacer. Gyan, Icha, Kriya. It is called in Sanskrit. Gyan means the power of awareness. Gyan, Icha y Kriya se llama en sánscrito. Gyan quiere decir el poder de la conciencia. A robot is not aware. Un robot no tiene It conciencia. has input and output, but there's no experience between. Tiene un input, una entrada, un output, una salida, pero no hay ninguna experiencia en medio. So subjective awareness, that's called Gyan. Entonces, la conciencia subjetiva, esto se llama Gyan. Then Icha. Icha means intentionality. Luego, Icha. Icha quiere decir intencionalidad. The soul has intentions. A material machine has no intentions. El alma tiene intenciones. Una máquina material no tiene intenciones. When your car is running out of petrol, then it doesn't feel any hunger or thirst. Oh, give me more petrol and thirst. Cuando vuestro coche se está quedando sin gasolina, no siente ningún hambre ni sed. No te dice, por favor, dame más gasolina que tengo sed. The structure of matter does not get benefit from any arrangements it's in. It has no purposes and therefore no intentions. Ninguna estructura material recibe ningún beneficio de cualquier disposición o arreglo en la que se encuentre, And Kriya. Kriya means agency. porque no tiene propósito. Y luego, Kriya, y Kriya quiere decir agencia. To be an agent, to initiate activities for the fulfillment of those intentions. Ser un agente, es decir, tener la capacidad de iniciar una actividad para cumplir con esas intenciones. Even if you take the biggest computer, supercomputer in the whole world, it has no intentions. Incluso si tomas el computador más grande del mundo, no va a tener ninguna intención. It will only do what you tell it to do, and it will keep doing that until you tell it to do something else. Solo va a hacer lo que tú le digas que haga y va a seguir haciéndolo hasta que tú le digas que haga algo diferente. So it can have a derived intentionality, but not an original intentionality. The original intentionality is with spirit, not with matter. Entonces puede tener una intencionalidad derivada, pero no una intencionalidad original. La intencionalidad original está solo en el espíritu, no en la materia. So the soul is present in this body and using this body to collect food to stay alive. But what is the telos of the soul? The purpose of the soul? Entonces el alma está presente en este cuerpo y está usando este cuerpo para conseguir alimento y mantenerse con vida. Pero ¿cuál es el propósito? In this hierarchy of purposes, En esta jerarquía de propósitos, the highest purpose, the highest telos, is the telos of the soul. en esta jerarquía el propósito más elevado, el telos más elevado, es el propósito del alma. And that telos of the soul in Sanskrit is called dharma, and in English we may say religion.
Y este telos del alma, este propósito del alma, en sánscrito se conoce como dharma y en castellano lo podemos llamar religión. So we're coming closer to the subject. What is the essence of religion? First, we have defined what is religion. It is in the hierarchy of purposes, religion is the ultimate purpose of the spiritual soul. Entonces ya nos estamos acercando al punto de hoy. Hemos planteado una primera definición de alma como dharma, es decir, el propósito del alma, que es el telo superior en esta jerarquía de propósitos. So we see that there's no exception. Everyone, from the president down to a small ant on the ground, everyone is trying to avoid suffering and Entonces, find happiness. entonces vemos que no hay ninguna excepción. Todo el mundo, desde el presidente hasta la hormiga más diminuta, todos están tratando de evitar el sufrimiento y conseguir la felicidad. But the spiritual soul, it cannot find true happiness in the physical plane. Pero el alma espiritual no puede encontrar la verdadera felicidad en el plano material. Because here is only contingent existence. Everything is temporary and eventually disappears. There's no security at all. Porque en este mundo no hay ninguna seguridad en absoluto. Toda existencia es contingente y va a desaparecer eventualmente. So we should know with a firm conviction that the happiness that we are searching for is not found in a physical material life. Entonces debemos saber con una convicción muy firme de que la felicidad que estamos buscando no se encuentra en la vida material. In Sanskrit it is said, Maya margam daita epsita anvadavad. An example is given that once there was a deer in the forest. Este verso sánscrito habla de un ejemplo, que una vez había un ciervo en el bosque. And at the end of the forest, where the forest ended, then a desert was started there. Y al final del bosque, más allá del límite del bosque, comenzaba un desierto. And that deer came to the edge of the forest and looked out across the desert. Y ese venado llegó al límite del bosque y miró hacia el desierto. And the heat of the sun made a heat haze, mirage. Y el calor del sol causaba un espejismo. So the deer looked and saw, oh, there's water. Entonces el venado vio y dijo, agua. And the deer began to run faster and faster. But as the deer was trying to approach that water, because it was a mirage, was staying the same distance away. Y empezó a correr hacia el agua, pero como ese espejismo era un espejismo, entonces esa agua se alejaba cada vez más y se mantenía siempre a la misma distancia. So it was unobtainable. Entonces era inalcanzable. And the deer gradually became more and more exhausted and thirsty and perished. Y el venado cada vez se ponía más y más agotado y sediento hasta que eventualmente perdió la vida. So this metaphor is not about really the deer, it is about us in this world. Entonces, esta metáfora en realidad no es acerca del venado, es acerca de nosotros en este mundo. That we are looking into the future of our material life and thinking, oh, happiness is just around the corner. Que estamos viendo el futuro de nuestra vida y pensando, la felicidad está a la vuelta de la esquina. All the young kids are thinking, when I leave school, then I'll be happy. Todos los chavales jóvenes piensan, cuando termine la escuela, entonces voy a ser feliz. But then when they're at college, they think, I don't have enough money. When I leave college and get a job, then I'll be happy. Pero luego, cuando están en la universidad, no tienen dinero y piensan, cuando termine la universidad y tenga un trabajo, entonces voy a ser feliz. Then they're working and, actually, I'm not happy. I need a husband or wife. Luego empiezan a trabajar y These days, girlfriend, boyfriend. Y piensan, de hecho no estoy feliz, necesito un esposo o una esposa, o en esta época más bien un novio o una novia. And then they're happy for a few months and then divorce. Entonces, luego están felices por unos meses y luego se divorcian. So, these are just some examples that
Like the deer is searching for the mirage in the desert, the soul is searching for happiness in the temporary material world, but never really arriving at that point. Entonces estos son solo unos ejemplos para ilustrar cómo el alma es como ese venado que está buscando siempre la felicidad del espejismo y siempre está avanzando hacia él, pero en realidad nunca lo alcanza. There is always disappointment and the heart feels emptiness. Siempre hay desengaños y el corazón siente un gran vacío. So many people, they work so hard, they try to become famous. Mucha gente trabaja muy duro para tratar de volverse famosa, But you can see the lives of the famous people, they're taking drugs and committing suicide. pero podemos ver la vida de los famosos que están tomando drogas y suicidándose. So what is the true happiness of the soul? Entonces, ¿cuál es la verdadera felicidad del alma? Because the soul is a spiritual in nature. It can only be happy in the spiritual atmosphere. Dado que el alma es de naturaleza espiritual, solo puede alcanzar la felicidad en una atmósfera espiritual. Just like a fish. A fish by nature lives in the water. If the fish is out of its natural element, then it's just flapping and suffering so much and quickly perishes. Así como un pez que vive dentro del agua, el agua es su elemento natural. Si lo sacas de allí, empieza a aletear un poco y al poco tiempo muere. So our soul experiences repeated birth and death in this world. Entonces nuestra vida, nuestra alma experimenta repetidos nacimientos y muertes en este mundo. Until we enter into our true spiritual atmosphere. Hasta que entramos en nuestra verdadera atmósfera espiritual. And that is to exist in the consciousness of pure devotion to Krishna. Y esa es existir en la pura devoción a Krishna. Now, transcendental devotion is not an imagination or product of the material mind. Ahora, la devoción trascendental no es un producto de la mente material ni es imaginación. We have discussed what is religion. It is to tell us the purpose of the soul. Now, what is the essence of religion? Hemos explicado que es la religión, es el propósito o el telos del alma. Ahora vamos a llegar al punto de cuál es la esencia de la religión. It is actually an open secret. De hecho, es un secreto abierto, un secreto a voces. Because it's not hidden, it has been taught by all the great teachers. Porque no está oculto, ha sido enseñado por todos los grandes maestros. But as a general rule, people don't take it very seriously. Pero por regla general, la gente no lo toma muy seriamente. You can see in the Old Testament, there it is said, Podemos ver que en el Antiguo Testamento se dice: one should glorify the name of God from the rising to the setting of the sun with drums and cymbals. uno debe glorificar el nombre de Dios desde la salida del sol hasta la puesta del sol con tambores y címbalos. So it is what we were doing in the beginning of our conference today. Entonces, With drums and cymbals, we were glorifying the names of God. es lo que estamos haciendo hoy al principio de nuestra conferencia. Con tambores y címbalos estamos glorificando y cantando los nombres de Dios. And in the New Testament, there Lord Jesus Christ has said, "Our Father who art in heaven, hallowed be thy name." Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, allí Jesús ha dicho: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. The key point is the glorification of God's name. El punto clave es la glorificación del nombre de Dios. And the same thing has been expressed in the Vedas, in the Rig Veda. Y lo mismo ha sido explicado en los Vedas, en el Rig Veda. Om Asya Jananto Namachid Viviktam Mahaste Vishnu Sumatim Bhajamahi Om Tat Sat. In this mantra, some sages are praying. En este mantra, algunos sabios están orando. They said,
"Oh my Lord, we don't know you." Dijeron, oh mi Señor, nosotros no te conocemos. "We know there is a God, Sabemos que hay un Dios, but what you're like, we don't know. pero cómo eres, no lo sabemos. How is your spiritual form and beauty? We don't know. ¿Cómo es tu forma espiritual y tu belleza? No lo sabemos. What do you do in your divine realm? ¿Qué haces en tu divina morada? Who are your beloved friends and dear ones? ¿Quiénes son tus amados amigos y tus seres queridos? We don't know. No lo sabemos. But Namachit Vivaktan Mahaste Vishnu Sumatim Bhajamahe Om Tat Sat. How wonderful it is Pero qué maravilloso es that simply by the repetition of your holy name, que simplemente por la repetición de tu santo nombre, you will reveal yourself in our hearts. tú te vas a revelar a ti mismo en nuestros corazones. You know, at night, is it possible to see the sun? ¿Sabéis? Por la noche es posible ver el sol. Even if you take a torch, you cannot see it. Incluso si tomamos una linterna, no lo podemos ver. The sun can only be seen by the grace of his own light. El sol solo puede ser visto por la gracia de su propia luz. When the sun rises, we see the sun not by our power, but by the power of the light coming from the sun. Cuando el sol sale, nosotros podemos verlo no por el poder de nuestra visión, sino por la luz que emana de él. Because in Sanskrit this is called Swayam Prakash, self-luminous. En sánscrito esto se llama Swayam Prakash, autoluminoso. So God is self-luminous. Entonces Dios es autoluminoso. So Om Tat Sat. Tat means the supreme truth. Entonces Om Tat Sat. Tat quiere decir la verdad The suprema. supreme truth has a name. Om. La verdad suprema tiene un nombre, Om. This is one name. There are many names of God, but this is most very famous name in the Vedas. Dios tiene muchos nombres, pero este es un nombre muy famoso de los Vedas. So Om Tat Sat. The supreme truth is no different from his name, Om. Om Tat. Om is Tat. That means the name of God and God himself are non-different. Entonces, Om Tat Sat quiere decir que el nombre de Dios y Dios mismo no son diferentes entre sí. So if a person will simply repeat the syllables of the divine name and deeply meditate upon them, then because the name of God and God himself are non-different, Sat, God's own spiritual energy will illuminate our consciousness from within. Entonces, si alguien medita profundamente en las sílabas de este nombre divino, dado que Dios y su divino nombre no son distintos, este nombre nos va a iluminar desde dentro. So the sages were praying, "Oh my Lord, we don't know you, but we're overjoyed that simply by repeating your name with devotion, then you will reveal everything to us." Entonces estos sabios estaban rezando, oh Señor mío, nosotros no te conocemos, pero qué maravilloso es que simplemente por repetir las sílabas de tu nombre, tú lo vas a revelar todo para nosotros. Also, in the Vedas it is said, Om Tad Vishnaho Paramam Padam Sada Pasyanti Surayah Diviva Chakshuratatam. The meaning is Om Tad Vishnu Paramam Padam, the divine realm of the Supreme Lord. La divina morada del Señor Supremo. Sada Pasyanti Surayah. The great sages always see that transcendental realm. Los grandes sabios siempre ven esa morada trascendental. Diviva Chakshur Atatam. Just as the sun is present in the sky and shining down, so in the same way, the eye of God is looking upon everyone.
De la misma forma como el sol siempre está en el cielo, esparciendo su luz sobre todo, de la misma forma el ojo de Dios siempre está presente viéndolo todo. So this mantra is expressing what it means to be in divine consciousness. Entonces, este mantra expresa lo que significa estar en conciencia divina. Just as if you go outside, you walk around, the sun is above your head and shining down on you. So in the same way, those whose consciousness is always repeating the name of God, they experience the illumination of God's presence at every moment. Just as a person outside becomes in the rays of the sun. Entonces, así como una persona cuando está en el exterior está siempre iluminada y bañada por los rayos del sol, de la misma forma una persona que siempre está repitiendo los nombres de Dios siente la iluminación de la presencia de Dios. And their support, their shelter is above. Y su refugio, su sustento está por encima. For the general person, their support and their shelter is down here in the physical plane. Para las personas normales, su refugio y su sustento está aquí abajo en el mundo físico. We are searching for comfort in chocolate Estamos buscando comodidad y consuelo en el chocolate, or sexual activities, actividades sexuales, whatever. When we feel dissatisfied, we search for comfort in physical things. cualquier cosa. Cuando no nos sentimos satisfechos, buscamos consuelo en cosas físicas. But the enlightened sages, their support is not down. They are suspended by grace from above. Pero los sabios iluminados, su soporte, su apoyo no está aquí abajo, sino que ellos están sostenidos desde arriba por la gracia. They only seek comfort from service to the Supreme Lord. Solo buscan consuelo a través del servicio al Señor Supremo. So they have no attachment here. Entonces no tienen ningún apego aquí. Perhaps you have seen always in the medieval paintings of the sages, they have the saints, they have a halo. There's a halo around them. Quizás hayan visto en las pinturas medievales de los santos que siempre tienen una aureola alrededor de la cabeza. And the meaning is due to constant prayer. Y el significado es que debido a la plegaria constante, Due to always praising and vibrating the glory of God, so the inner illumination has took place. debido a que están alabando continuamente y glorificando continuamente a Dios, esa vibración los está iluminando. And so such a person, just as you go outside and see the sun in the sky, such a person every moment in the vibration of the glories of God experiences the beauty of Krishna. Entonces, esa persona, así como nosotros vamos afuera y percibimos la luz del sol, estas personas santas, al vibrar el nombre de Krishna, están sintiendo y viendo en todas partes a Krishna. So the meditation on the names of God, this is the essence of religion. You'll find in every religion. Entonces, una persona normal ve el sol, es iluminada por el sol, y un santo percibe la luz de Krishna. All the Muslim saints, all the Christian saints, have a rosary. Todos los santos musulmanes y todos los santos cristianos tienen un rosario. And in ancient India, the tradition, thousands of years before even, all the saints keep a rosary. Y en la India antigua, la That's what's tradición, incluso de muchos miles de años antes, es tener un rosario, es lo que hay dentro de la bolsa. And every day they try to utter 100,000 names of Krishna. Y todos los días tratan de pronunciar 100,000 nombres de Krishna. It takes a few hours. Esto toma algunas horas. But what else will you do? Pero ¿qué más vas a hacer? This is the telos of the soul to discover God. So it's very worthwhile to invest in that. Este es el telos del alma, descubrir a Dios. Entonces vale mucho la pena invertir en esto. Because I know what return you'll get on your other investments. Porque yo sé cuál va a ser el beneficio que vas a conseguir con todas tus otras inversiones. Nothing. Nada. Ashes to ashes and dust to dust.
cenizas a las cenizas y polvo al polvo. So the very intelligent person will try to make an investment that will give an eternal result. Entonces, una persona inteligente va a tratar de hacer una inversión tal que tenga un beneficio eterno. So we have spoken briefly with some historical points and some philosophical points about the essence of religion. Entonces aquí he hablado brevemente y he planteado algunos puntos históricos y algunos puntos filosóficos acerca de la esencia de la religión. To complete, and we'll take some questions also from the audience. Y para terminar, y también luego vamos a recibir preguntas del público también. I want to give some examples from the life of a great saint. Pero quiero dar algunos ejemplos de la vida de un gran santo. Because we can misunderstand philosophical points. So our path is to try to walk in the footsteps of the great saints who have already traversed this path and attained their perfection. Porque podemos malinterpretar los puntos filosóficos, así que debemos seguir las huellas de aquellos santos que en este mundo han alcanzado la meta última, que es la perfección de la vida. In India, hundreds of years ago, there was a saint, his name was Haridas. En India, hace cientos de años, había un santo llamado Haridas. Haridas means servant of God. Haridas quiere decir sirviente de Dios. And we address him with great honor as Srila Haridas Thakur. This is an honorific address. Y nosotros nos referimos a él con gran honor, así Srila Haridas Thakur, que es una forma de referirnos a él con mucho respeto, un apelativo de respeto. He was actually born in a Muslim family, Él nació, de hecho, en una familia musulmana, but he became an orphan when he was a small boy. pero quedó huérfano cuando era un niño pequeño. And somehow in his life, he became attracted to the devotion to Krishna. Y de una manera u otra en su vida desarrolló atracción por el santo nombre de Krishna y la devoción a Krishna. So he was very much rejected by everyone Entonces él at era first. rechazado por todo el mundo al principio, Because the Islamic persons, they said, what is he doing? He went to another religion. porque las personas islámicas pensaban, pero ¿qué está haciendo? Se fue a otra religión. And the Hindus were thinking, who is this person? He's a Muslim. Y los hindúes pensaban, ¿quién es este? Es un musulmán. Because there's so much sectarianism between various groups in this world. Porque hay Unfortunately. desafortunadamente hay tanto sectarianismo entre las diferentes religiones de este mundo. So apparently he was in a very pitiable condition. Entonces aparentemente estaba en una situación muy desafortunada. But actually, at every moment he was in a state of joy. Pero de hecho en cada momento estaba en un estado de dicha. He used to chant, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Rama Rama, Hare 108 times. Solía cantar este mantra, repetirlo 108 veces, That is one rosary. es decir, un rosario. And then he would do that 192 times Y luego hacía eso 192 veces, every day. todos los días. So in a short time, his entire consciousness became illuminated with divine vision. Entonces, en un tiempo muy corto, su conciencia entera se iluminó con visión divina. So he did not experience the suffering of the physical world at all. Entonces, él no experimentaba el sufrimiento del mundo físico para nada. One day, the Islamic magistrate, the Qazi, arrested him. Un día, el magistrado islámico, el Qazi, lo arrestó And put him in prison. y lo metió a la cárcel. He thought he's trying to convert our people to the Hindu life. Pensó, está tratando de convertir a nuestra gente al estilo de vida hindú. So he put him in prison. Now by this time, when he was somewhat older, he'd become famous as a saint. Entonces lo metió a la cárcel. Ahora, para este momento, que él ya era un poco mayor, era muy famoso como un gran santo. So the people in the prison, they were very happy. Oh, a saint is coming in our prison.
Entonces los guardias de la prisión estaban muy felices. Ah, un santo ha venido a nuestra cárcel. If he can bless us, and if he blesses us, perhaps we'll get a shorter sentence and be released early. Ah, perdón, los otros prisioneros se refiere. Si Él nos da una bendición, quizás nuestra condena se vea acortada y vamos a poder ser liberados antes. So they came to him, oh, Pranam, Silaharidas Thakur, please bless us. Entonces se acercaron a Él y le dijeron, oh, Silaharidas Thakur, Pranam, te ofrecemos reverencias, por favor, bendícenos. He said, yes, of course. May you stay in the prison. Él dijo, sí, por supuesto, que permanezcas en prisión. They became very upset. No, we were not asking for that blessing. Ellos se molestaron mucho. No estábamos pidiendo esa bendición. So he explained to them. He said, look, when you were outside the prison, you did so many bad things. Entonces él les explicó, mira, cuando estuvisteis fuera de la cárcel, hicisteis muchas cosas malas. By this, you make a very terrible karma for yourself in your next life even. A través de esto habéis generado un muy mal karma para vosotros, incluso en vuestras próximas vidas. So at least being in here, you are kept out of any trouble. Entonces, por lo menos quedándose aquí, no os meteréis en más problemas. And you are not distracted by all the drama of life outside. Whole day you can pray and meditate. Y no estaréis distraídos por la vida mundana que hay allí fuera. Todo el día podéis estar meditando. Actually, all the people out there, they are the ones who are also in prison. De hecho, toda la gente allá afuera, ellos son los que están en la cárcel. Because their soul is incarcerated in the physical body. Porque su alma está encarcelada en el cuerpo físico. But if you stay here and peacefully chant and pray to God every day, you'll become liberated from the jail of material existence. Pero si os quedáis, enter the eternal freedom of service to God. Pero si os quedáis aquí y todo el día tranquilamente os quedáis meditando y rezando, eventualmente os liberaréis de la cárcel de vuestro cuerpo y alcanzarás la libertad de la existencia espiritual. By his spiritual purity, he convinced them. Por su pureza espiritual, él pudo convencerlos. Arguments will not do. One has to have the devotion oneself, otherwise one cannot inspire others. Los argumentos no bastan. Uno debe tener devoción uno mismo. De lo contrario, no va a poder convencer a nadie más. So the day came for his trial. Entonces llegó el día de su juicio. And the soldiers took him out from the jail. Y los soldados lo sacaron de la prisión. And brought him in front of the magistrate and also the nawab, that is the governor. Y lo trajeron delante del magistrado y también del gobernador. So the magistrate told him, why are you chanting the name of a Hindu god? Entonces el magistrado le dijo, ¿por qué estás cantando el nombre de un dios hindú? You should give this up. Debes abandonar esta práctica. So then he said, there is only one God. Entonces él dijo, solo hay un Dios. All the people in all the various parts of the world, when they pray to God, there is only one God. Toda la gente en todas las diferentes partes del mundo, cuando rezan, es a un solo Dios. They call God by different names according to their languages. Ellos llaman a Dios por diferentes nombres según sus diferentes idiomas. That God is living in everyone's heart. Ese Dios vive en el corazón de todos. And each person is inspired to serve God in the way that God in his heart is inspiring him. Y cada persona se siente inspirada para servir a Dios por Dios mismo que está dentro de ellos, inspirándolos a servirlo así. And we are not independent in this matter. Y nosotros no somos independientes con respecto a eso. Some Hindus have converted to Islam and they are worshipping Allah. Algunos hindúes se han convertido al Islam y están adorando a And Allah. some Muslims have converted to the Sanatan Dharma, the Hindu Dharma, and they are worshipping Krishna. Y algunos musulmanes se han convertido al Sanatan Dharma, al Dharma hindú, y están adorando a Krishna.
But everyone is moving in their life as God in their heart is inspiring them. Pero todo el mundo se está moviendo en su vida como Dios internamente en su corazón los está inspirando a moverse. We are not independent in this matter. Nosotros no somos independientes al respecto de esto. He spoke such pure wisdom Habló una sabiduría tan pura, without malice. sin ninguna malicia. So then the magistrate said, look, if you don't stop chanting Hare Krishna, then there will be very severe punishment for you. Entonces el magistrado le dijo, mira, si no dejas de cantar Hare Krishna, entonces vas a recibir un castigo muy severo. He said, Kanda Kanda Hoy Deya Jai Jari Pran Tabu Ami Badanina Chari Harinam. You can cut my body into thousands of pieces, and I may give up my life, but I will never stop chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Podéis cortar mi cuerpo en 1000 pedazos y puedo quedarme sin vida, pero nunca voy a dejar de cantar este mantra. Meditate on this character. Meditar en esta personalidad. He's showing us the path of spiritual life means that our devotion to God comes even before our life. Él nos está mostrando a través de su propio ejemplo que nuestra devoción es incluso más importante que nuestra vida. Such dedication must be there Una dedicación así debe estar presente to be successful. para poder alcanzar el éxito. So then the magistrate said, all right, take him away and he should be whipped in 22 marketplaces, and if he survives that, then we'll think that he's really a saint. Entonces el magistrado dijo, llevarlo de aquí y azotarlo en 22 plazas diferentes. Y si sobrevive a eso, entonces podemos considerar que realmente es un santo. So the soldiers, they took him away Entonces los soldados se lo llevaron and brought him to a marketplace and began to cane him. y lo llevaron a un mercado y empezaron a azotarlo con caña. His bones were broken. Sus huesos le fracturaron los His huesos. flesh was cut. Su carne fue cortada. Usually a person would die after 2 or 3 marketplaces. Normalmente una persona moría después de 2 o 3 plazas de mercado. But they dragged him from marketplace to marketplace. Pero lo arrastraron de un mercado a otro. They were becoming tired from beating him. Se estaban cansando ya de tanto darle paliza. But all the time he was praying, oh my Lord, please don't give any suffering to them. Though they're trying to cause suffering to me, but don't give any punishment to them. They are in ignorance. Pero todo el tiempo él estaba rezando, oh Señor mío, por favor, no les causes ningún dolor. A pesar de que ellos me están causando dolor, no les causes ningún mal. Ellos están cubiertos por la ignorancia. Krishna himself immediately wanted to come and kill them all. Krishna mismo en persona inmediatamente quería venir a matarlos a todos. But because he was praying for the welfare of his tormentors, then even God, who is all-powerful, became powerless. Pero debido a que él estaba rezando por el bienestar de sus torturadores, incluso Dios mismo, que es todopoderoso, se quedó sin ningún poder, sin ninguna capacidad. Because even though God is the controller of everything, he becomes controlled by love. Porque a pesar de que Dios es el controlador de todo, él se ve controlado por el amor. This is Krishna's one weakness. Esta es la única debilidad de Krishna. He's all-powerful, but he becomes helpless in the face of love. Él es todopoderoso, pero se vuelve inofensivo frente al amor. So we think this is not the defect of God, but this is actually his greatest attribute. Entonces pensamos que este no es en realidad un defecto de Dios, sino más bien su más grande cualidad. After 22 marketplaces, the soldiers said, please die. Después de 22 plazas de mercados, los soldados le dijeron, por favor, muérete. Because the king will think that we were being soft on you and he may punish us. So please die.
porque el rey va a pensar que nosotros fuimos muy suaves contigo y no te castigamos como era debido y nos va a castigar, entonces por favor muere. So then he began to chant the name of Krishna and he went into trance. Entonces luego él empezó a cantar el santo nombre de Krishna y entró en trance. And everyone thought that he was dead. Y todo el mundo pensó que había muerto. They brought the body in front of the king. Llevaron el cuerpo delante del rey. They said, okay, so take him away and bury him. Entonces el rey dijo, vale, pues llevarlo de aquí y enterrarlo. But the Qazi was very envious. He said, no, he should not be buried like a good Muslim. Just throw his body in the river. Pero el casi el magistrado, él era muy envidioso, entonces dijo, no debe ser enterrado como un buen musulmán, simplemente arrojar su cuerpo al río. So the soldiers threw his body in the Ganges. Entonces los soldados arrojaron su cuerpo al Ganges. He was floating for some time, and then by the grace of Krishna, he came to consciousness and swam out. Estuvo flotando por un tiempo y luego por la gracia de Krishna recobró la conciencia y salió del río nadando. And his whole body was restored. Y su cuerpo completo fue restaurado. Everyone was amazed. Todo el mundo estaba asombrado. And the news even came to the king and the magistrate. Y la noticia alcanzó incluso al rey y al magistrado. And they went running to him. Y fueron corriendo hacia él. And they fell down at his feet. Please forgive us, please forgive us. Y cayeron a sus pies y le dijeron, por favor, perdónanos. So, this is the example of a life of a saint. Entonces este es el ejemplo de la vida de un santo. How even in the most difficult circumstances, we should not neglect our daily spiritual practices. Como incluso en las circunstancias más difíciles no debemos descuidar nuestras prácticas espirituales diarias. We see that most people, oh, I have a cough, I have a cold today, I will not do my prayers. Vemos que la mayoría de la gente dice, tengo un poco de tos, tengo un resfriado hoy, no voy a decir mis. But today I have no time, it's the World Cup final. Hoy no tengo tiempo, es la final del Mundial de So Fútbol. for a very easy thing, they can give up their devotion. Entonces, por una cosa muy fácil, pueden abandonar su devoción. So we should not be lukewarm, Entonces, no debemos ser tibios, but rather by hearing about the lives of the great saints, we can imbibe by their mercy some of their qualities and follow in their footsteps to develop greater determination to perfect our spiritual life. sino más bien a través de la escucha de las vidas de los grandes santos, podemos poco a poco impregnarnos de sus cualidades y así poder avanzar en la vida espiritual hasta alcanzar la perfección. One day, Srila Haridas Thakur, he was sitting, he had a small hut in a jungle, in a place in Bengal called Benapol. Un día Srila Haridas Thakur estaba sentado en una pequeña cabaña que tenía en la selva en Bengala. And he used to engage in his prayers there every day. Y él solía repetir sus plegarias allí todos los días. So the local landlord, his name was Ramachandra Khan, Entonces el terrateniente local, su nombre era Ramachandra Khan, and he had envy in his heart. y él tenía envidia en su corazón. This is the nature of the material condition. The heart is corrupt, and we feel envy towards others. Esta es la naturaleza de la condición material. El corazón es corrupto y sentimos envidia a los demás. The mind is never peaceful. It's always disturbed by measuring. If we see someone who's less than us, we think, oh, very good, I'm great. But if we see someone better, then we become disturbed. This is the nature of the corruption of the heart. Nuestra mente está constantemente perturbada porque se la pasa midiendo. Si vemos a alguien que percibimos que está por debajo de nosotros, nos sentimos muy complacidos. Y si vemos a alguien que es superior, entonces esto no nos gusta y esta es la naturaleza del corazón y por eso está siempre inestable. So Ramachandra Khan was envious. Entonces Ramachandra Khan sentía He envidia. was comparing himself. Se estaba comparando a sí mismo. I am very rich. Yo soy muy rico And this Haridas, he's a beggar. y este tal Haridas es un mendigo. I help all the people. I'm very generous. Yo ayudo a todo el mundo, soy muy generoso. But he never gives anything. Then people come and give things to him.
pero él nunca le da nada a nadie. Al contrario, viene la gente a darle cosas a él. But somehow everyone gives respect to him, but they don't respect me so much. Pero por alguna razón todo el mundo le da mucho respeto a él, pero a mí no me respetan tanto. Why? ¿Por qué? It's not fair. No es justo. He's not a real saint. Él no es un verdadero santo, He's a pretender. es un farsante. And I will prove it. Y yo lo voy a demostrar. So then he made up a plan to prove to everyone that your faith and your honor to Haridas Thakur is misplaced, misguided. Entonces ideó un plan para demostrar que vuestra fe y vuestro honor está dirigido a la persona equivocada. So he called, there was a lineup of about 6 or 7 very beautiful young prostitutes. Entonces él llamó y había una fila de 6 o 7 muy jóvenes y muy hermosas prostitutas. So he said to them, I want a volunteer Entonces les dijo, quiero una voluntaria to perform a mission. para llevar a cabo una misión. And who performs this mission, I will reward them handsomely with so much gold. Y aquella que lleve a cabo esta misión la voy a recompensar muy generosamente con mucho oro. There's one so-called saint named Haridas living in the jungle nearby. Hay un supuesto santo llamado Haridas que vive en la selva cerca de aquí. I want you to go there and seduce him. Quiero que vayáis ahí y lo seduzcáis. So you should go and along with some soldiers, and when you seduce him, then the soldiers will come and arrest him for being a fraud. Entonces debéis ir allí junto con acompañados de algunos soldados y seducirlo. Y cuando lo seduzcáis, entonces los soldados deben arrestarlo por ser un fraude. So one of those girls, she was extremely beautiful. Her name was Lakshahira. Entonces una de esas chicas era extremadamente hermosa, su nombre era Lakshahira. And she knew that Haridas was also very handsome. Y sabía que Haridas también era muy apuesto. So she thought, oh, he's very handsome. I will enjoy, I get some gold. Yes, okay, I step forward. I'll do it. Entonces ella pensó, él es muy apuesto, voy a disfrutar, voy a recibir oro. Sí, yo me apunto y doy un paso al frente. So I said, all right, then tonight I'll give you some soldiers and you can go. She said, no, no, no. First night, let me just go alone. Entonces el terrateniente le dijo, vale, entonces vas a ir allí con unos soldados. Y ella respondió, no, 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 esta primera noche voy a ir sola. And just to make sure that I can compromise his integrity. Solo para estar segura de poder comprometer su integridad. Then the next night, the soldiers can come and catch him. Luego, la noche siguiente, los soldados pueden venir y atraparlo. So Ramachandra Khan agreed. Entonces Ramachandra Khan estuvo de acuerdo. So in the middle of the night, Haridas was sitting. At night he did not sleep, only a few minutes. But throughout the night he was chanting the holy name, Hare Krishna, Hare Krishna. Entonces, en medio de la noche, Haridas estaba meditando y cantando el mantra. Él solía quedarse en vela toda la noche, solo dormía unos pocos minutos y el resto del tiempo meditaba. And she came to the door of his hut. Y ella vino a la puerta de su cabaña And she was standing in a very provocative way y se paró de una forma muy provocativa, and revealing herself partially. revelándole su cuerpo parcialmente. Oh, Haridas, you are so beautiful. I cannot resist you. Oh, Haridas, eres tan hermoso, eres irresistible. Please enjoy with me. Por favor, disfruta conmigo. If you don't accept me, I'll give up my life. Si no me aceptas, renunciaré a mi vida. Haridas said, oh, of course, just sit down for a minute. Haridas dijo, sí, claro. Por favor, solo siéntate un minuto. Because I have taken a vow to chant 10 million names of Krishna. Porque yo he hecho un juramento de cantar 10 millones de nombres de Krishna. And I've almost finished. Y estoy a punto de terminar. So just sit there and listen. Entonces solo siéntate allí y escucha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare. And he chanted for many hours,
until the sun began to rise. Y cantó por muchas horas hasta que el sol empezó a salir. Seeing that the sun was rising, she got up. Al ver que el sol estaba saliendo, ella se levantó. He said, "Oh, I'm sorry, I could not finish. Y él dijo, lo siento, no alcancé a terminar. But surely when I finished, then we can enjoy." Pero te aseguro que cuando termine, entonces podemos disfrutar. So then she went away. Entonces ella se fue. She told Ramachandra Khan, "Okay, we made a deal. He's almost finished chanting. Le dijo a Ramachandra Khan, bueno, hemos hecho un trato, él ya casi terminó de cantar. Give me another night." Dame una noche más. So then the next night, she was going there. Outside his hut, there was a holy basil. Luego, la noche siguiente, volvió allí y afuera de su cabaña había una maceta con una planta de albahaca sagrada. We call holy basil. Yes, in Christianity, this is considered holy. In India also, it's called tulsi. So he was growing outside, and she came, and seeing, she bowed down to the tulsi, then went inside. En el cristianismo se la considera sagrada también a esta planta, se le llama albahaca sagrada. En hindi se llama tulsi. Entonces ella, al ver esta planta sagrada, se inclinó ante ella, le ofreció reverencias y luego entró a la cabaña. Perdón, en sánscrito, no en hindi. Se llama tulsi. So she came, "Yes, please, sit down, I'm almost finished." Entonces él le dijo, sí, por favor, siéntate, ya casi termino. Just listen. Solo escucha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Now the vibration was going into her ear and finding some sympathy also in her heart. And so now she was sitting there, she was also saying, Hare Krishna, Krishna Krishna. Entonces la vibración estaba entrando por su oído y también encontraba cierta empatía en su corazón hasta que ella empezó también a cantar Hare Krishna. But then the sun began to rise again. Pero luego el sol empezó a salir de nuevo. He said, "Oh, I've almost finished, come back tomorrow." Entonces le dijo, ya casi terminó, vuelve mañana. So the next day when she came, Entonces al día siguiente cuando volvió and she sat down, y se sentó, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. As she was hearing the vibration of the names of God and uttering, she underwent a very astonishing transformation. mientras escuchaba los sagrados nombres de Dios y los pronunciaba, en ella se produjo una transformación muy asombrosa. The darkness within began to dissipate. La oscuridad que tenía por dentro empezó a despejarse. And the light of the mercy of God began to shine in her heart. Y la luz de la misericordia de Dios empezó a resplandecer en su corazón. Tears began to flow from her eyes. Lágrimas empezaron a correr por sus ojos. And she fell at the feet of Haridas Thakur. Y se lanzó a los pies de Haridas Thakur. She said, "Please forgive me. Le dijo, por favor, perdóname. I came here I was hired by Ramachandra Khan to compromise your integrity. Vine aquí porque fui contratada por Ramachandra Khan para comprometer tu integridad. He was going to pay me so much gold for this." Él me iba a pagar mucho oro por esto. Srila Haridas Thakur said, "Yes, I know." Srila Haridas Thakur le dijo, sí, yo sé. Why? Because one whose heart is connected to God receives the omniscience, the power to understand that which is even beyond their sense perception. ¿Por qué? Porque alguien cuyo corazón está conectado con Dios recibe el poder de la omnisciencia, de conocer incluso aquellas cosas que no están en contacto con sus sentidos. He smiled and he said, "From the very first time when you came, I knew why you came." Él sonrió y le dijo, desde la primera vez que viniste, yo sabía por qué habías venido. And I asked you to stay, to show mercy to you, Y to te, benefit you. y te pedí que te quedaras para tener misericordia contigo, para beneficiarte. So again, the very person who is trying to destroy his life, but he's only thinking about the welfare of that person.
Así que de nuevo, la persona misma que está tratando de destruir su vida, él solo está pensando en el bienestar de esa persona. One saint has prayed, when will my heart have nothing but the best wishes to my worst enemy? Un santo ha rezado, ¿cuándo será que mi corazón no va a tener nada más que deseos del máximo beneficio para mi peor enemigo? She was crying and she said, how can I be saved? Ella estaba llorando y le dijo, I have lived a very sinful life. ¿cómo me puedo salvar? He llevado una vida muy pecaminosa. And bad karma will come, I will suffer so much. How can I be saved? Y el mal karma vendrá y voy a sufrir tanto, mucho, ¿cómo me puedo salvar? He said, take all the wealth you have earned from your illicit occupation and distribute it to the materialistic brahmanas. Él le dijo, toma toda la riqueza que has ganado con tu ocupación ilícita y distribúyela entre los brahmines materialistas. And then come here, only with one white cloth, dressed in one simple white cloth. Y luego ven aquí, llevando por vestido solo una simple tela blanca. Serve Tulsi, the holy Tulsi, and chant the names of Krishna. Sirve a Tulsi, esta planta sagrada, y canta los nombres de Krishna. So she accepted him as guru, her spiritual master. Entonces ella lo aceptó como guru, como su maestro And espiritual. her wealth that she'd earned by prostitution, she distributed to Y la riqueza que había ganado a través de la prostitución la distribuyó y se la dio a otras personas. Actually, a guru, he has rights over the wealth of the disciples. But the guru should not take what the disciple has become detached from and given up. He should not take for his own, to become his own property. De hecho, un gurú tiene derecho sobre las propiedades que el discípulo ha abandonado para seguirlo a él, pero no debe tomar esas propiedades para sí mismo. Sri Lord Shiva has said, Guru vo bahava santi shisya veda paharaka durlabha sadguru devi sisya santa paharaka. There are many bogus gurus, fake gurus. They know how to take the money of the disciples. But a real guru does not take any money. He takes away all your suffering. El señor Shiva ha dicho, hay tantos falsos gurús que solo quieren quitarle el dinero a sus discípulos, pero un verdadero gurú no le quita el dinero a sus discípulos, solamente les quita el sufrimiento material. So then she shaved her head, and wearing a simple white cloth, she came to that hut and she began to practice bhakti. Entonces ella se afeitó la cabeza y llevando por vestido solamente una tela blanca muy simple, vino a esta cabaña y empezó a practicar bhakti. And Haridas left that place and went wandering. Y Haridas abandonó ese lugar y empezó a deambular. By his grace, after a short time, she also became a great saint. Por su misericordia, después de un tiempo corto, ella también se convirtió en una gran santa. And that Ramachandrakan, I was more angry. Y ese Ramachandrakan estaba más enojado. Before that saint, I was thinking he's more popular than me. Now the prostitute is more popular than me. Antes yo estaba pensando que ese santo era más popular que yo. Ahora la prostituta es más popular que yo. Más famosa. So the material life, it leads to greater and greater disappointment. Entonces la vida material conduce a un desengaño cada vez mayor, a una decepción. But any person, if they will try to follow in the footsteps of the saints and take shelter of the essence of religion, singing the holy names of Krishna, then very soon, Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Surayaha Diviva Chakshura Tatam. The spiritual sky of the heart will become clear and one will see the beautiful smiling face of Krishna. Pero cualquier persona que siga los pasos de los santos puros y tome refugio de sus enseñanzas y de su sabiduría y practique el bhakti, muy pronto la oscuridad de la ignorancia se va a despejar de su corazón y van a ver la hermosa cara sonriente de Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.
invite everyone, beginning from tomorrow morning at 6:30 in the morning, we'll be having a spiritual retreat. It is here at the La Hospedera Santa Maria, very close by. And from 6:30 in the morning till 10 o'clock at night, there'll be meditation, philosophy, music, dance, drama, full program of spiritual activities. Entonces me gustaría invitaros a todos vosotros a este festival espiritual que tenemos a partir de mañana y hasta el domingo, aquí muy cerca en la Hospedería de Santa María. Desde las 6 de la mañana hasta más o menos las 10 de la noche vamos a tener todo tipo de actividades, de cantos, de rezos, de charlas, de meditaciones, y estáis todos invitados. From tomorrow, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. A partir de mañana, jueves, viernes, sábado y domingo. So just now, I'd like to complete our conference with one more musical meditation, and then we can take some questions from the audience. Entonces ahora me gustaría terminar esta conferencia con otra meditación musical y luego tomaré preguntas del público.
Hare
So if you feel inspired by this experience, please come and join us every morning and every evening. There'll be meditation at 6:30 in the morning, and then at 10 o'clock there'll be the morning Venir tous les seminar. jours. And then in the evening, we'll begin at 7. 7 and 7 o'clock in the evening, every day from tomorrow until Sunday. Thank you. Entonces, si te sientes inspirado por esta experiencia,
Nos puedes acompañar todos estos días, de jueves a domingo. Hay una meditación a las 8:30 de la mañana, luego a las 10 de la mañana una clase precedida por canto y también al final habrá canto. Luego tomaremos el almuerzo, luego por la tarde a las 7 también otra clase con más cantos hasta las 10 de la noche. So sometimes it happens that a person has so many questions. Entonces a veces sucede que una persona tiene muchas preguntas. But then when they dance in the kirtan, all the answers they come automatically. Luego cuando And van, then they have no questions. cuando van en el kirtan, todas las respuestas aparecen automáticamente y ya no tienen más preguntas. That's why we have the dancing first and then the questions. Because most of them are answered already. Por eso tuvimos la danza primero y luego la sesión de preguntas, porque con la danza puede que hayan llegado muchas preguntas. Because that is the power of the name of God, that it enlightens us from within. Porque ese es el poder del nombre de Dios que nos ilumina desde dentro. But still, if anyone has some questions, we can take a few questions. And if your question is not for the public, more private, also you can speak with me afterwards. Entonces, aún así podemos recibir algunas preguntas si tenéis preguntas. Y si vuestra pregunta es de carácter más bien privado, también me la podéis decir después de que termine la sesión. So you can raise your hand if there's some important question. Podéis alzar la mano si tenéis alguna pregunta importante. Good, very good. All satisfied customers. Vale, muy bien. Todos bien satisfechos. Oh, there's a question there. Okay. Yes, yes. No sé si exactamente la pregunta, es también importante. She doesn't know if it's exactly a question, it's rather sharing. So at first Paramananda Prabhu, he said that the most important person in his life was his guru. She's been following a guru herself for a long time. She practices yoga, and if her guru would have heard her said these words, she would have said, "Hey, what are you saying? Do you want to make me puffed up and proud?" Vale, sí. Entonces se ponen mis reservas y se ponen todas mis defensas despiertas. So I had some reservations and all my defenses were awakened. Pero luego ocurre el milagro que suele siempre verdad. El nombre de Dios se nombra. Y nadie tiene vergüenza, como te guía diciendo, alabado sea Cristo, lanzando cosas que no he visto desde la niñez. A nadie, solo lo soy yo y decía, hasta los Cristo, somos la iglesia. Y yo quería avanzar y decir, viva Cristo, es mi amigo desde niño, sé hablar con él y él habla conmigo. But then the miracle of Bhakti did a miracle as it always does, because then the miracle came that we were singing All Glory to Christ and singing, and this is what she's always wanted to do, to come forth even in church, and everyone keeps telling her, no, stop. Por eso, porque siempre es una gran lección de humildad escuchar el nombre de Dios. Y a mi compañero, a mi amigo, a personas que conozco en mi pueblo, sin vergüenza, diciendo, viva el Señor. So she would like to express her appreciation for that you are here, because together with her fellow, all the people from Marchena, to see everyone here singing, "Oh, praise be God," it's really a miracle, and she appreciates it very much. You know that once Saint Francis was on a journey Una vez San Francisco estaba haciendo un viaje and he was with another monk. y estaba con otro monje, And this other monk was disturbed in his mind y este otro monje estaba perturbado en su mente, because everyone was always praising Saint Francis. porque todo el mundo siempre estaba elogiando a San Francisco. So he said to his friend Saint Francis, said, "Why you? Why you? Why you?"
Entonces él le dijo a su amigo San Francisco, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? You are not handsome. Tú no eres guapo, You are not wealthy. no eres rico, You are not a great scholar. no eres un gran académico, But everyone is giving so much respect to you. Why you? Why you? pero todo el mundo te da tanto respeto a ti. ¿Por qué? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? So then Saint Francis fell to his knees Entonces San Francisco se arrodilló and he prayed. y rezó. Why me? Why me? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? He was silent for some time. Luego se quedó en silencio por un tiempo. And after some time, the answer came to him. Y después de cierto tiempo, la respuesta le vino. And he revealed it to his friend. Y se la reveló a su amigo. He said that God looked all over his creation Le dijo que Dios contempló toda su creación to find the most foolish and useless and corrupt person. en busca de la persona más inútil, corrupta, And then he decided, through this person, I will do some miracles of faith. y luego decidió, a través de esta persona voy a orar unos milagros de fe. And he chose me. Y me escogió a mí. Why? ¿Por qué? Because God, he wanted to crush the pride of those who are proud of their beauty, of their wealth, and of their learning. Porque Dios quería triturar el orgullo de aquellas personas que están orgullosas de su belleza, de su educación y de su riqueza. And to prove once and for all that all great qualities, they come from the Creator, not from the created, Y para not from demostrar, the creature. para demostrar de una vez por todas que todas las grandes cualidades vienen del Creador y no de lo creado, no de la criatura. So in Bhagavad Gita, Supreme Lord Sri Krishna, he said, Yadyat vibhutimat sattvam srimad urjitam eva va tantam eva vakachatvam mama tejang sambhavam. Whatever beautiful things, whatever opulent and majestic things you see in this world, you should know that they have sprung from a tiny atom of my glory. Entonces, Krishna en el Bhagavad Gita dijo este verso que quiere decir que todas las cosas maravillosas y opulentas que ves en este mundo, debes saber que todas ellas han surgido de apenas un átomo de mi gloria. So as God is beautiful, the more we are devoted to God, then that beauty is reflected in us. Entonces, así como Dios, debido a que Dios es hermoso, entre más devoción tengamos por Él, esa devoción se verá reflejada en nosotros. But that is Krishna's beauty. Pero es la belleza de Krishna. Thank you for your comment. Entonces, Always gracias por tu remember this. comentario. Always remember, if you have some, by the grace of God, some good quality, it does not belong to you. Everything is coming from Krishna. Siempre recuerda esto, que si por la gracia de Dios tienes alguna buena cualidad, no te pertenece a ti, viene todo de la gracia de Cristo. So I think we'll complete our conference here, and there are some refreshments, some sacraments, very delicious for everyone also waiting. Just outside or in here? Just outside. We'll be serving some refreshments to everyone. And if anyone would like to speak with me or any of our assistants here, you're most welcome. Entonces, aquí justo a la salida vamos a ofrecer un poco de fruta sacramental, fruta ofrecida, para refrescaros un poco. Entonces, si queréis pasar allí a tomarla, ya por hoy vamos a dar por terminada la conferencia, pero si alguien tiene algo que quiere comentarle a Gurudev o a alguno de sus asistentes, es bienvenido a hacerlo. Varpramanande Hari Hari Bol.